y es porque estamos en una época importante dentro de nuestra iglesia, una época la cual va a durar por toda la vida de nuestra iglesia, esperamos, y es la formación de pastores y de diáconos. Y nosotros necesitamos conocer quiénes pueden ser pastores dentro de la iglesia, quiénes pueden ser diáconos dentro de la iglesia, y es por eso que hoy día vamos a tocar este tema. Les animo a abrir sus Biblias en 1 Timoteo 3 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 13. 1 Timoteo 3 del versículo 1 al 13, pero antes de comenzar, como siempre, vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta mañana una vez más por tu misericordia, por este tiempo que tú nos regalas para poder aprender tu palabra, meditar en tu palabra como iglesia, Señor. Y te rogamos de que tú nos des sabiduría y tú nos ayudes a entender cuál es tu diseño para tu iglesia, cuál es el diseño que tú tienes, Señor, para tu iglesia. Y te pedimos de que tú nos ayudes a ser fieles, que tú nos ayudes, Señor, a discernir, que tú nos ayudes, Señor, a entender la responsabilidad que tenemos todos los que estamos acá presentes, de que tu iglesia sea sana, de que tu iglesia sea bien dirigida. Y te rogamos, Dios mío, el día de hoy por varones, por hombres, Señor, y mujeres que realmente te sirvan, por varones, Señor, para el ministerio del pastorado, por diáconos, Señor, por diaconisas. Te pedimos, Dios, tu misericordia y porque tú levantes más personas para que tu obra continúe, tu obra crezca aún más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces voy a dar lectura a 1 Timoteo 3, versículo 1 al 13, y la palabra de Dios dice esto. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, hemos estado viendo el Evangelio en la epístola de Romanos, y ustedes saben, los que han estado en toda nuestra exposición de Romanos, y vamos a continuar dentro de unas semanas con nuestra exposición de Romanos. Pero comienzo mencionándoles esto del Evangelio, porque hemos visto acerca de cómo Cristo ha venido a salvarnos, ha venido a morir, ha venido a dar su vida, a recibir la ira que nosotros merecíamos de parte de Dios por nuestros pecados. Cristo viene y nos salva. Nos salva y muere por nosotros y recibe la condenación que nosotros deberíamos recibir en el infierno. Él la recibe por nosotros en la cruz. Y entonces es que por nosotros podemos ser salvos. Es por eso que nosotros podemos ser completamente perdonados de nuestros pecados por gracia, solamente por fe, no por obras, como hemos cantado hace un momento. Y entonces la Biblia nos muestra claramente de que Cristo vino y murió por su iglesia. Jesucristo, Él mismo va a decir en Juan capítulo 10, de que Él conoce a sus ovejas, sabe quiénes son, y de que Él da la vida por sus ovejas. Ahora, ¿por qué comienzo este sermón con esto? Porque, hermanos, ¿ustedes creen de que Dios mismo mandó a su único Hijo a morir por su iglesia? ¿Ustedes creen de que el Hijo de Dios se hizo hombre, siendo Dios mismo se hizo hombre, para tomar nuestro lugar, sufrir nuestra condena, vivir lo que nosotros no podemos vivir, para luego dejar que su iglesia sea dirigida por cualquier persona? ¿Para luego dejar de que cualquier hombre dirija su iglesia? Para luego dejar de que hombres quizás impíos y con malas intenciones se paren y se levanten supuestamente como pastores sin que nadie les pueda decir nada, sin que nadie los pruebe, sin que nadie los examine. ¿Será que Dios mandó a su Hijo hace 2000 años para morir por nosotros, para luego dejarnos abandonados respecto al liderazgo? La realidad es de que no. Dios ha dejado bien claro quiénes son aquellos que deben dirigir su iglesia. Dios ha dejado muy en claro quiénes son aquellos que deben dirigir su iglesia.
Dios ha dejado muy claro en su palabra cómo debe ser el liderazgo de su iglesia, porque a Dios le importamos. Él ha muerto por nosotros. Cristo mismo, siendo Dios, muere por nosotros. Y les puedo asegurar que no nos abandona en este mundo simplemente para que seamos dirigidos por algún oportunista o simplemente por alguien que está ocupando un cargo por necesidad, porque no hay nadie más quizás que ocupe ese cargo. Dios no ha dejado a su iglesia para que sea dirigida de esa manera. Dios se preocupa por nosotros, Dios nos ama, y es por eso que Dios ha dejado un patrón claro en la Biblia de cómo debe ser el liderazgo dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo. Y es lo que hoy día vamos a ver. ¿Cómo debe ser el liderazgo dentro de la iglesia? ¿Quiénes deben liderar la iglesia? ¿Cuándo deben hacerlo? ¿Y cómo deben hacerlo? Son algunas preguntas de las que vamos a responder el día de hoy. Ahora, como ya les dije al principio, en nuestra iglesia estamos en un momento interesante en la historia específicamente de esta iglesia, de la iglesia Sola Escritura. Porque estamos en una época en la cual se ya ha consolidado el pastorado. Tenemos 2 pastores, el pastor José, mi persona. Se ha consolidado también el primer grupo de miembros dentro de la iglesia. Esperamos tener más miembros los siguientes meses. Estamos ya trabajando para esto. Y lo que va a suceder en nuestra iglesia y lo que debe suceder dentro de nuestra iglesia es de que se levanten más pastores y más diáconos. Es más, todavía no tenemos ningún diácono. Y lo que debe suceder en una iglesia sana es de que esto suceda. De que se levanten, se entrenen, se ordenen más pastores y asimismo también más diáconos. Y Pablo va a guiarnos respecto a esto justo en la epístola y en la sección que acabo de leer. Pero déjenme darles un poco del contexto donde nos encontramos. ¿Para qué Pablo escribe 1 Timoteo? Y se le llama comúnmente la carta pastoral, o es parte de las epístolas pastorales. Pero en realidad es una carta enviada a toda la iglesia, ¿sí? Es una carta enviada a toda la iglesia. Si bien Pablo le escribe a Timoteo, pero la intención es de que Timoteo reproduzca todo lo que Pablo le dice acá a la iglesia. Y Pablo le envía una carta a Timoteo que fue dejado en la iglesia de Éfeso. Una iglesia que al parecer estaba sufriendo serios problemas. Serios problemas en el liderazgo, serios problemas en la doctrina, serios problemas en la organización. Y entonces Pablo le escribe esta carta y Pablo mismo nos dice en esta epístola cuál es su propósito. Escucha lo que Pablo va a decir en 1 Timoteo 3, este mismo capítulo, versículo 14 y 15. Escucha lo que Pablo va a decir. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo de que esta iglesia, la iglesia, no le pertenece a Timoteo, no le pertenece a Pablo, no me pertenece a mí, no le pertenece al pastor José, no le pertenece a ningún hombre, le pertenece a Dios, es su iglesia. Y entonces, como es su iglesia, Timoteo, como los pastores y los líderes dentro de la iglesia, tienen la responsabilidad de seguir el patrón que Dios ha dado para su iglesia. La iglesia no ha sido dejada para ser dirigida por la imaginación de los hombres, por la imaginación o por lo que los hombres crean que es más correcto, por el pragmatismo, por las ideas de los hombres, por la moda de la época. No ha sido dejada así la iglesia para ser dirigida, sino que Pablo le escribe específicamente esta carta a Timoteo para decirle, así debes conducirte dentro de la iglesia. Y parte de todo lo que Pablo le va a decir en esta epístola, les animo a ver nuestra página de Facebook, tenemos una exposición casi de toda la epístola, pero en esta sección específicamente Pablo va a mencionar el tema del liderazgo. ¿Cómo es que deben ser los pastores? ¿Cómo es que deben ser los diáconos? Ahora aquí, hermanos, antes de entrar en este pasaje, que espero me alcance el tiempo para ver, no voy a poder exponer verso por verso como siempre hacemos, sino vamos a intentar avanzar tocando los puntos más importantes, ¿sí? Pero escucha lo que Pablo nos muestra ya de entrada en esta epístola. Y es de que dentro de la iglesia hay 2 labores oficiales. Ahora, esto es importante comenzando esta exposición, ¿sí? En muchas iglesias se han inventado ciertos liderazgos o como se les llama, ministerios.
Ahora, ahí hay un error cuando usamos la palabra ministerios. En el Nuevo Testamento se va a utilizar la palabra ministerios, pero la palabra ministerios es simplemente una manera de decir servicio, ¿sí? Alguien que sirve. De alguna u otra forma, todos los cristianos están llamados a ser ministros. ¿A qué nos referimos con ministros? No nos referimos como en el gobierno, el ministro de educación, que es una persona allá arriba y que tiene a sus sirvientes, más o menos. No nos referimos a eso. Sino la palabra ministros tiene que ver con ser siervo, servir simplemente, ¿sí? Pero en muchas iglesias se han inventado en cierta manera diferentes grados y formas de liderazgo, las cuales la Biblia no menciona. Y nuestra iglesia no reconoce. Algunos de ustedes ya se deben haber topado con el hecho de que, por ejemplo, nosotros no tenemos el líder de jóvenes que están acostumbrados dentro de las iglesias, ¿sí o no? O el pastor de jóvenes. Nosotros no reconocemos eso. En otras iglesias también hay otro tipo de ancianos muchas veces. Hay una junta de la iglesia, la cual tiene mucho poder. Hay diferentes liderazgos. Hay líder de célula, líder de mujeres, líder de varones, líder de niños, líder del ministerio de payasos. Hay de todo dentro de las iglesias en nuestra época. Pero de entrada en esta epístola nos topamos con que solamente dentro de la iglesia hay dos labores oficiales. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No me estoy refiriendo de que solo los pastores y los diáconos sirven. No me estoy refiriendo a eso. Todos, como dije, dentro de la iglesia, como la Biblia nos dice que somos un cuerpo, todos debemos buscar servir y hacer algo. Para que un cuerpo funcione, cada uno de sus miembros tiene que funcionar correctamente, ¿sí o no? Pero dentro de este servicio en el que toda la iglesia está sirviendo, hay dos oficios los cuales Dios los ha llamado de una manera especial. Y es la labor del pastor y la labor del diácono. Dentro de nuestra iglesia lo que queremos es eso. Queremos pastores y queremos diáconos. Es eso lo que queremos. Nosotros no tenemos por eso el líder de alabanza, ministro de tal, ministro de pascual. No tenemos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no existen en la Biblia. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento. Todos, como dije, debemos servir y buscar hacer todo lo que podamos para que la iglesia avance y esté bien. Pero dentro de la iglesia ustedes van a ver, y más adelante, reconocemos dos labores de manera oficial. ¿Y cómo es que las reconocemos? Como vamos a ver hoy día, los probamos, ¿sí? Y luego los ordenamos. Y ustedes van a ver que eso va a suceder en nuestra iglesia. Esperamos que en los siguientes años pueda pasar esto con continuidad, dependiendo de lo que Dios quiera que hagamos, o lo que Dios quiera regalarnos dentro de esta iglesia. Va a notar de que en algún momento, y es más, después de esta exposición vamos a llamar a un hermano para que pase aquí adelante, para que ustedes lo conozcan y sepan de que está siendo probado para el diaconado junto con su esposa. Lo mismo más adelante va a pasar quizás con hombres los cuales quieran ser pastores. Se los va a mostrar a la iglesia y se les va a decir, estos hombres están siendo evaluados, están como postulantes para ser pastores y van a ser probados un buen lapso de tiempo. Y si pasan la prueba, como hoy día vamos a ver, los vamos a ordenar aquí adelante, enfrente de todos. Y entonces vamos a conocer quiénes son los pastores, los diáconos de la iglesia. Y es eso lo que esperamos que pase. Pero antes de entrar en todo eso, quiero mostrarles de que Pablo claramente reconoce solamente dos labores de manera oficial dentro de la iglesia. Y son pastores y diáconos. Pastores y diáconos, ¿sí? Ahora, vamos a dividir esta exposición en una división obvia. Y es primero vamos a hablar de los pastores y luego vamos a hablar de los diáconos. Primero hoy día vamos a hablar de los pastores y luego vamos a hablar de los diáconos y espero me alcance el tiempo para hacer eso. Primera cosa respecto a los pastores. Escucha el versículo 1 del capítulo 3. Palabra fiel, si alguno, dice Pablo, anhela obispado, buena obra desea. Lo primero con lo que nos encontramos en este pasaje, que quizás muchos de ustedes no logran reconocer, pero es importante, hermanos, y es de que una iglesia sana está dirigida, escucha bien esto, no por un pastor, sino por varios pastores. Pluralidad de pastores es algo que nosotros creemos y sostenemos como algo que la Biblia nos enseña claramente. Ahora tú me vas a preguntar, ¿de dónde saca eso? ¿Sí? No dice aquí el versículo tengan varios pastores, pero es algo implícito en este versículo. ¿Por qué? Escucha, Pablo envía a Timoteo a que lidere la iglesia de Éfeso. Y ahora escucha lo que Pablo no le dice a Timoteo, que lamentablemente es algo que mucha gente hace en nuestra época.
Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, yo te he enviado a Éfeso, sí. Y si alguno quiere ser pastor, si alguno quiere ser anciano, dile, hermano, qué pena, yo ya estoy acá, no necesitamos más. ¿No le dice eso Pablo a Timoteo, sí o no? Y ya estaba Timoteo en Éfeso. Pero Pablo le dice, si alguno desea ser anciano, ser pastor, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Tiene que decirle, bien, qué bueno, buena obra deseas, está bien. Aquí se reciben más pastores, no hay problema, está bien. Es más, si ustedes leen la historia de la iglesia de Éfeso y se van al libro de los Hechos, capítulo 20, dentro de un momento vamos a leer algunos pasajes en ese capítulo, ustedes van a notar de que la iglesia de Éfeso ya tenía varios pastores. Pablo mismo va a decir, cuando él estaba en Mileto, antes de ir a Jerusalén, va a decir, llamen a los ancianos, plural, de Éfeso. Entonces esta iglesia en Éfeso ya tenía pastores aparte de Timoteo. Y resulta que si quería haber un pastor más, la iglesia debería responder, bien, está bien, eso es lo que queremos, más pastores. La iglesia no está llamada a ser dirigida por simplemente o solamente un hombre. Dentro de la iglesia no existe este tema de las rivalidades en las que normalmente hay un pastor principal, ¿verdad? Y nadie puede llegar a su estatus, nadie puede llegar a tener el liderazgo que él tiene. A veces tiene copastores o pastorcillos, ¿sí? Como los llamaría. Pero nadie realmente está como a su nivel. Eso normalmente pasa en muchas iglesias que son manejadas como de manera piramidal. Hay una cabeza allá arriba y nadie más. Nadie más se mete. Ustedes son hermanos, o la mayoría son testigos, de que cuando llegó el pastor José, nos lo envió a la iglesia de Cochabamba. Yo cuando lo presenté acá, lo presenté como el pastor de la iglesia. No es ni más ni menos que yo. Él no es el copastor, no es mi pastor ayudante, es pastor. Si la iglesia lo ha reconocido como pastor, se lo reconoce como pastor. En muchas iglesias solamente hay un pastor y el pastor no quiere dejar que nadie más entre al pastorado porque no sé qué creen, que la iglesia es como una empresa en la cual nos estamos peleando por la gerencia o algo así. Pero las cosas no son así dentro de la iglesia. Y claramente Pablo nos expresa esto en este pasaje. Pablo le dice a Timoteo, si alguien quiere ser pastor, Timoteo, perfecto. Buena cosa anhela, es un buen deseo. Eso significa que Pablo no le está diciendo que lo reprenda o que lo haga a un lado o que lo desanime para nada, sino está bien. Y eso es algo que debemos entender, hermanos. El trabajo dentro de la iglesia es una gran labor, es una gran responsabilidad y es una gran labor. Y no puede ser llevada por un solo hombre. Hemos leído al principio hoy día, esta mañana, Éxodo 18, versículos 17 al 18. ¿Se acuerdan? Moisés, sí, fue elegido por Dios para dirigir al pueblo de Israel. Pero luego se encuentra con su suegro Yetro. Y Yetro ve que ahí hay un problema. Y es que Moisés era el único que se estaba haciendo cargo de todo. ¿Y qué le dice su suegro a Moisés? Le dice, esto no está bien. Tú vas a desfallecer y al pueblo le va a ir mal. Necesitamos más personas acá que lleven la carga. Y entonces es así como se eligen ancianos, jueces en cierta manera, en el libro de Éxodo. Ahora no estoy diciendo que es lo mismo en la iglesia, no estoy diciendo que yo soy el Moisés y los otros son los jueces o algo así, para nada por si acaso. El tema del pastorado es distinto de lo que sucedía en el libro de Éxodo. Pero es un ejemplo de que una sola persona no puede llevar la carga. Una sola persona no puede hacer las cosas. Es por eso que una y otra vez Pablo va a mencionar en sus epístolas acerca de sus colaboradores. El mismo apóstol Pablo tenía un montón de colaboradores. Nunca estaba solo. Siempre estaba con Silas, con Lucas, con Timoteo, con Tito, con Apolos, con Priscila, con Aquila, con Febe, etcétera, etcétera. Porque la carga, la responsabilidad de llevar una iglesia no puede caer solamente en una sola persona. No puede caer solo en una persona. Ahora, con esto no quiero decir por si acaso, hermanos, de que puede darse en algún momento de que una iglesia tenga un solo pastor. Puede darse, pero eso se va a solucionar. Eso va a solucionarse. En la historia específicamente de esta iglesia, ustedes saben que pasó eso. Yo empecé a plantar la iglesia hace años ya, hace bastantes años ya, pero necesitamos más pastores. Dentro de la congregación no había hombres que muestren ese llamado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Buscar una iglesia que nos ayude y que pueda enviarnos otro pastor. Y eso es algo que hemos estado buscando por años, y algunos que han estado en la iglesia bastante tiempo saben eso, saben el proceso que hemos tenido para eso. Está bien una iglesia en algún momento, por algún motivo,
sí, que sale de las manos de una persona. Puede quizás tener un solo pastor, pero no es porque uno quiere ser el único y nadie más, sino es por alguna circunstancia. Y una iglesia sana que quiere ser fiel a la Biblia va a buscar cambiar eso, porque la pluralidad de pastores es necesaria, siempre ha sido necesaria. Incluso hasta dentro de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿o no? Jesucristo no llamó un apóstol, llamó 12. ¿Será por algún motivo o no? No llamó uno solo, sino llamó 12. Ahora ahí también tengo que recalcar esto, hermanos. Nosotros, por si acaso, dentro de la iglesia tampoco reconocemos esos apóstoles que hoy día se reconocen, esos profetas que se andan llamando profetas, apóstoles y no sé qué. Tampoco reconocemos eso. Eso es algo que no está en el Nuevo Testamento. Los apóstoles del Nuevo Testamento son los únicos apóstoles que han habido. Los 12 y Pablo. Podemos tal vez debatir acerca de Matías, pero no hay más apóstoles. Pablo lo expresa claro. Escucha, Pablo le escribe una carta, y hace poco he escuchado a unos apóstoles aquí en nuestra ciudad decir cuán importante es la voz apostólica en las iglesias. Y no se refieren a que leamos y expongamos lo que Pablo dice, sino se refieren a lo que expongamos y que prestemos nuestras iglesias a hombres que se levantan y dicen, Dios me ha dicho que soy apóstol. Sí, claro. Nosotros no reconocemos eso, porque Pablo no reconoce eso. Como ya dije, Pablo envía esta carta para decir cómo la iglesia debe ser dirigida. Y Pablo ni va a mencionar que haya la opción para otros apóstoles. No va a mencionar tal oficio, a menos de que se esté refiriendo a él mismo. Imagínate, Pablo dejando requisitos para pastores, pero no para apóstoles. Qué interesante, ¿no? Por eso es que hoy día eso se aprovechan muchos y se creen pastores y no cumplen ningún requisito y no piden permiso a nadie y nadie comprueba nada, porque tampoco se puede comprobar. Pero nosotros no reconocemos, por si acaso, tampoco ese tipo de liderazgo corrompido e inventado por los hombres de nuestra época. Que por si acaso la iglesia católica y la iglesia mormona igual hacen lo mismo. Lamentablemente la iglesia cristiana siguió sus pasos. Entonces, bueno, después de esto, hermanos, tenemos pluralidad de ancianos, ¿sí? Necesitamos pluralidad de ancianos, como dije. Y nosotros reconocemos solo dos oficios, el pastorado y el diaconado. En respecto al pastorado, pluralidad. Y es aquí donde ya entramos en el versículo 1. Escucha lo que Pablo dice una vez más. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo sabemos de que alguien está siendo llamado al pastorado? ¿Sí? Pablo menciona acá algo que es muy importante entender, y es de que Pablo menciona dos veces dos palabras distintas en realidad, que hacen referencia a un deseo fuerte, ¿sí? Pablo dice, puede ser de que dentro de la iglesia haya el deseo fuerte de alguien por ser pastor, y es ahí donde comienza, ¿sí?, el tema del pastorado en una persona. Tiene un deseo, un anhelo fuerte. En la iglesia, hermano, no se obliga a nadie a ser pastor. No se fuerza a nadie a ser pastor. No se manipula a nadie para que sea pastor. A ver, algunas iglesias hacen eso. No hay pastor, entonces ya cualquier hermanito, a ver, tú métele, ¿no? No es así. Primero comienza esto con un deseo. Y yo no fuerzo a nadie para que sea pastor. Es más, cuando a veces me acerco a algunos varones y les pregunto, ¿a ti te gustaría ser pastor? Y no me responden de golpe sí. Lo siento, pero en cierta manera ya dudo un poco de que esos hombres puedan llegar a ser pastores, porque me dicen, sí, podría ser, no sé, tal vez lo que el Señor quiera, y no se ve un deseo fuerte. Pablo aquí expresa más bien un deseo fuerte, y utiliza dos palabras que hacen referencia a dos tipos de deseo. Uno es un deseo externo. La primera palabra que Pablo utiliza para anhela, así, si alguno anhela, es una palabra que podría ser utilizada como alguien que aspira, ¿sí? Es un deseo externo que se nota. Es alguien que está haciendo notar de que quiere llegar a esa posición. Es como tú, cuando vas y quieres postular un trabajo. Vas y dices, quiero tal trabajo, y muestras tus credenciales y buscas conseguir ese puesto, ¿sí o no? Es ese deseo que tienes, ¿sí o no? Es así, cuando uno quiere un trabajo, es esa palabra la que Pablo está utilizando acá. Es un deseo externo de alguien que está aspirando a alguien, que la comunidad va a poder reconocer y va a decir, sí, ese varón realmente quiere ser pastor, se nota, por lo que hace, por cómo se prepara, por cómo estudia, por cómo tiene un deseo de enseñar, de predicar la palabra, predicar el evangelio, colaborar en la iglesia, servir. Pablo menciona eso. La otra palabra que Pablo utiliza para cuando dice buena obra, desea, es la palabra en el griego epithumia,
Que es interesante esa palabra. ¿Por qué? Porque Pablo a veces utiliza esta palabra para referirse al pecado, a la lujuria, ¿sí? Y es una pasión fuerte, un deseo fuerte, interno. Entonces este hombre tiene un deseo externo de ser pastor, pero también tiene un deseo fuerte, interno, que no lo deja. Es como esto, ¿sí? Cuando un hombre realmente es llamado por Dios, a veces sí, tenemos que trabajar en algo para sostener a nuestra familia, pero no hay nada que nosotros queramos hacer más que ser pastores. Hace algunas semanas un hermano me preguntaba, hermano, Pastor Álvaro, me decía, ¿no te gustaría meterte a la política? Como que hablas bien, no sé, te haces entender que no sé cuántos. Digo, no, mi deseo es ser pastor. No me interesa si me ofrecieran la presidencia de un país. Yo quiero ser pastor. Es a eso a lo que Dios me ha llamado, y en realidad es un llamado más grande en realidad que la presidencia de un país. Pero hay un deseo fuerte que no estamos dispuestos a abandonar por otras cosas. Cuando alguien realmente es llamado al pastorado, tiene esa sensación de que si no estoy haciendo esto, estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi vida. No todos tienen ese deseo, hermanos. Y está bien, no todos tienen por qué tener ese deseo. Muchos Dios los ha llamado a glorificarlo, siendo abogados, siendo doctores, siendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo puedes glorificar a Dios, puedes servirle a Dios en lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero el pastor tiene este deseo. En el pastor se tiene que cumplir sí o sí las palabras del salmista, Salmo 110, versículo 3. Cuando se dice de que su pueblo al Mesías se le entrega voluntariamente. Es ese el pastor. Es en el primero en el que se nota esto. De que voluntariamente va y quiere servir al Señor. Y quiere hacerlo y tiene un deseo que no lo deja. Pablo tenía ese deseo. Ustedes pueden notar eso. Esa pasión. Pablo va a decir, ay de mí si no predico el Evangelio. 1 Corintios 9, versículo 10. Pablo va a decir, yo tengo como una deuda. Pablo va a decir, Romanos 1, versículo 14, a todos. Tengo una deuda, siento como si tuviera una deuda, una obligación de predicar. Por eso va a decir, ay de mí si no predico. Y esa es una pasión que se mantiene a lo largo de todo nuestro ministerio. Por eso Pablo en Romanos 15, uno piensa cuando lee Romanos 15, de que Pablo está diciendo, bueno, ya he terminado mi misión. Porque Pablo dice en Romanos 15, todo lo he llenado del Evangelio. Pero luego continúas leyendo y Pablo dice, bueno, ahora voy a irme más lejos todavía. Voy a intentar llegar a España. Y si Pablo hubiera tenido los medios, hubiera llegado a América antes que Colón. Porque quería llenar todo el Evangelio. Nunca acababa esa pasión y ese deseo de predicar, de enseñar. Y ahora, ¿por qué hay esa pasión? ¿Por qué hay ese deseo? ¿Por qué hay esa aspiración? Porque el llamado a ser pastor, es como ya he dicho, es un llamado. Es algo que Cristo hace. Efesios 4, versículo 11 dice de que Cristo mismo es el que constituye pastores maestros dentro de la iglesia. Cristo mismo. Entonces es un llamado que Cristo nos hace. Es un llamado que Cristo nos hace al cual no podemos resistir. Es muy parecido al llamado de la salvación. ¿Sí? Tiene relación. Cuando Dios nos llama, ¿sí?, a la salvación, es cuando alguien te predica el Evangelio, Dios obra en tu corazón y ahora tienes ese deseo fuerte de ir a Cristo, ¿sí o no? Tienes ese deseo fuerte de ir a tu Señor y poner tu fe en Él y arrepentirte y seguirlo. Tienes ese deseo. Eso es lo que nos pasa a todos los cristianos cuando Cristo nos llama hacia la salvación. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso es lo que nos sucede. En algún momento alguien nos predica el Evangelio y entonces no podemos evitar seguir a Cristo. Es lo que queremos, es lo que deseamos. Y algo parecido pasa cuando Cristo llama a alguien, después de salvarlo, lo llama a ser pastor. Tenemos ese deseo. Ese deseo, ese anhelo de ir y cumplir ese ministerio. Ahora, hermanos, este deseo, este anhelo, y este es el tercer punto del día de hoy respecto a los pastores, es un deseo, escucha, para trabajar, ¿sí? Para trabajar, para obrar. Escucha lo que Pablo dice. Si algún anhelo obispado, buena obra desea. Buena obra, dice Pablo. La palabra obra es la palabra ergo, que es de donde sacamos nuestra palabra energía. Significa esto va a ser una labor que va a costar, que va a requerir trabajo, labor, sacrificio. Y tal vez, vayan conmigo a 2 Timoteo, una página quizás más adelante de donde estamos. Y para que entiendan lo que Pablo se refiere cuando habla de obra, escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo que tiene que hacer para cumplir bien su ministerio.
¿Qué es lo que Timoteo tenía que hacer para cumplir bien su ministerio? Y para que vean la gran obra y la gran labor, ¿sí? El esfuerzo que requiere ser pastor. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, escucha lo que Pablo le dice primero, Timoteo, dedícate a la enseñanza. Tú debes estar dedicado a la enseñanza. Ahora escucha lo que va a continuar diciendo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Escucha bien los ejemplos que Pablo está utilizando acá para referirse a la obra de Timoteo, a la obra de un pastor. Es un maestro, dice Pablo, luego va a decir es un soldado. Sufre como un buen soldado de Jesucristo. Ahora escucha versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, escucha. Es un maestro, es un soldado, es un atleta. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y escucha el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Escucha lo que Pablo dice, debe trabajar primero. Pablo dice, tú eres un maestro, eres un soldado, eres un atleta, eres como un labrador. Que si quieres frutos tienes que trabajar. Y todos los ejemplos que Pablo está utilizando acá, o metáforas que Pablo utiliza acá para la labor de Timoteo, son metáforas, hermano, que te tomaban toda la vida. Era una labor de vida. Si eras atleta, si eras soldado, si eras labrador, te levantabas en la mañana, te acostabas en la noche pensando en tu oficio y en cómo hacerlo. Y costaba. Sudor, costaba lágrimas, costaba sacrificio, costaba esfuerzo. Es un trabajo esforzarse, hermano. Es un trabajo que cuesta. Algunos piensan que el pastor simplemente viene y predica aquí el domingo una vez a la semana y ya está. Sí, algunos falsos pastores hacen eso nada más, ¿sí? Y todavía te predican el domingo lo que a ellos se les da la gana, lo que esa mañana se levantaron pensando. Sí, eso sí hacen falsos pastores. Pero un pastor correcto, escucha bien esto, incluso aunque predicara solamente el domingo, aunque solamente predicara una vez el domingo, un pastor que realmente conoce a lo que Dios le ha llamado, ya es un trabajo. ¿Cuánto tiempo crees que toma a la semana poder hacer una predicación expositiva como la que hacemos normalmente de Romanos? O como la que estoy haciendo ahora, que si bien no voy a poder ir verso por verso hoy día por el tiempo, pero ¿cuánto tiempo de estudio crees que requiere esto? ¿Tú crees que puedes ir a un seminario, estudiar 4 años, ¿sí? Y luego salir y predicar verso por verso la Biblia así nomás? No. Vas, estudias 4 años en un seminario y luego cada semana estudias como si el domingo tuvieras que presentar tu tesis, tu defensa de tesis. ¿Es así? Y cada semana, a mí personalmente me toma hacer una prédica para el domingo, unas 20 horas de estudio a la semana. A veces menos, cuando es un pasaje que quizás ya lo tengo más trabajado. Pero entre unas 15, 20 horas a la semana de estudio. Imagínate una persona que tiene un trabajo de 8 horas, de 8 horas diarias. Normalmente a la semana trabaja 42 horas. Imagínate pasarte de esas 42 horas solamente 20 horas estudiando para poder predicar 1 hora el domingo. Es así. Si quieres predicar realmente bien la palabra y quieres entender el pasaje y poder exponerlo de manera correcta, ¿sí? Un pastor correcto sabe, esa es una labor y una labor que no termina. Adivina, hermano, termino de predicar hoy día y ¿qué me tengo que estar ya preocupando por la prédica del siguiente domingo? Y no acaba. Es como si tuviera que presentar una tesis cada domingo. Los que han presentado defensas de tesis saben lo que es eso. Han visto a los jovencitos volviéndose locos porque tienen que presentar una defensa. Si se te pone loco, hermano. ¿Sí? Así es ser pastor todos los domingos. Y un pastor no predica solamente el domingo, predica a veces entre 3, 4, a veces 5 veces a la semana. A mí me ha dado realmente lástima y pena ver cómo algunas iglesias que durante la cuarentena los pastores dijeron, vacaciones. Sí, vacaciones. He escuchado de iglesias en las cuales el pastor no ha enseñado por meses. Por meses no ha enseñado. No ha buscado a su gente, no han buscado maneras. Ustedes saben, acá en la iglesia, cuando comenzó la cuarentena, ¿qué dijimos? Bueno, no nos vamos a poder ver, vamos a intentar compensar esto de alguna forma, vamos a tener 5 estudios a la semana. Imagínate, un estudio cuesta 20 horas de estudio. Imagínate dar 5 estudios a la semana o más. Y luego, no lamentablemente, a veces para humillarnos, lees la historia del cristianismo y te topas con hombres como George Whitefield, que no predicaban 4 veces o 5 veces a la semana, predicaban 4 veces al día. Entonces dices, no estoy haciendo todavía
todo lo que debería. Es una labor, hermano, es un esfuerzo. Y aparte de enseñar, los pastores deben administrar, deben reunirse con los hermanos, deben aconsejar, deben visitar, deben planificar, deben organizar, deben supervisar, deben orar, deben estudiar, deben escribir. Es una labor y que no acaba, no acaba. Algunos de ustedes saben que no acaba. Estoy yo acostándome y me llaman. Y está bien, hermano. Cuando es una emergencia no me hago problemas, ¿eh? Y está bien, esa es la labor del pastor. Es como la de un papá, que cuando su hijo necesita algo a la medianoche, ¿qué hace? ¿Está o no? Nosotros por eso no marcamos tarjeta, estamos todo el tiempo, en cierta manera, trabajando. Al mismo tiempo buscando un equilibrio entre la familia, como hoy día vamos a ver que es tan importante la familia para ser pastor, con la labor que tengo que cumplir acá. Entonces es una labor, es un trabajo. Entonces no es el deseo simplemente. Yo alguna vez he visto hermanos que dicen yo quiero ser pastor, y lo que ellos piensan ser pastor es algún día me dejarán predicar aquí el domingo en el púlpito. Eso no es lo único que hacemos los pastores. ¿Ah? Y es una labor, es un trabajo fuerte, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo. Y entonces Pablo dice, aquel que anhela, aquel que tiene un deseo fuerte por obrar, por trabajar, bien, dice Pablo, buena obra desea, buena obra desea. Ahora aquí hay una palabra que tengo que definir, y es la palabra obispo. Algunos de ustedes deben estar pensando, acá Pablo dice, si alguno anhela, ¿qué? Obispado. Ahora, ¿qué es esto del obispado? ¿Sí? Y esto es importante porque en nuestra época también dentro de las iglesias hay mucha ignorancia respecto al liderazgo. Como en la Biblia, a veces para el liderazgo se utiliza 3 palabras distintas. A veces se le llama pastor, a veces se le llama anciano, a veces se le llama obispo. Y entonces algunas iglesias cometieron el error de separar estos 3. Y entonces en algunas iglesias o denominaciones existen obispos. ¿Quiénes son los obispos? Son hombres que están por encima de los pastores y que a veces vienen a la iglesia o visitan diferentes iglesias vestidos con unas capas raras y unos sombreros chistosos y son así. Luego tenemos ancianos en algunas iglesias, los cuales son los hombres como que más antiguos dentro de la iglesia. Y ya piensan que son ancianos, ¿no? Porque son antiguos dentro de la iglesia, entonces son como ancianos y tienen igual poder sobre la iglesia. Y luego a veces en algunas iglesias están los pastores, que están por debajo del obispo, por debajo de los ancianos, por debajo de la junta, pero no es así. En el Nuevo Testamento, déjame explicarte esto lo más claro que pueda. Cuando la Biblia menciona anciano, pastor o obispo, se está refiriendo al mismo oficio, al mismo oficio. El pastor es anciano, el pastor es obispo. ¿Quieren una prueba de eso? Vayan conmigo a Hechos 20, versículo 17. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Pablo va a despedirse de la iglesia de Éfeso porque se va a ir a Jerusalén y Pablo sabe de que lo van a encarcelar, probablemente nunca más pueda volver a Éfeso, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Quiere hablar con escucha, Hechos 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quiénes hizo llamar Pablo? A los ancianos de la iglesia. Ahora escucha lo que Pablo le va a decir a estos ancianos. Versículo 28 de este mismo pasaje. Hechos 20, versículo 28. Escucha lo que le va a decir a estos ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Escucha lo que le está diciendo. ¿Qué tienen estos ancianos? Rebaño. ¿A qué les llama esa palabra? ¿Quiénes son los que dirigen el rebaño? Pastores. Pablo sabe, estos ancianos son los pastores de la iglesia. Tienen un rebaño. Entonces, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Ahora escucha, por obispos. Por obispos. Episcopos en el griego. ¿Qué significa? Supervisores. Entonces nos topamos, ¿se dan cuenta? Los ancianos cumplen la función de pastor, cumplen la función de obispo, supervisor, sobrevedor. Y escucha que continúa diciendo Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Esa palabra apacentar se podría traducir como pastorear, como el pastor que lleva a las ovejas para que coman. Otra vez Pablo les está mencionando una palabra que hace mención a su oficio de pastor. Y creo que esta es evidencia bastante clara de que en el Nuevo Testamento un anciano es pastor y es obispo.
Así que cuando Pablo menciona aquí en 1 Timoteo capítulo 3 de que alguien quiere ser obispo, está refiriéndose a que quiere ser pastor, ¿sí? O que quiere ser anciano. Es el mismo oficio en el Nuevo Testamento. Los que quieran comprobar esto pueden después leer 1 Pedro capítulo 5, donde Pablo también va a hablar acerca de los ancianos, los cuales son pastores. Pastores. Entonces, ahora, después de esta introducción, la pregunta es, ¿quiénes pueden ocupar este oficio? Entonces está bien, ¿sí? Nos encontramos con hombres que dicen, yo quiero ser pastor, ¿sí? Y quiero predicar, y quiero enseñar, y quiero dedicarme al pastorado, y quiero dedicarme a esta obra, ¿sí? Ahora, ¿será que cualquier persona que quiera puede hacerlo? Respuesta, no. Esto es importante, hermanos. Muchos acá en la iglesia quizás en algún momento aspiren a ser pastor. Y hermano, escucha bien esto. Quizás te digamos que no. Porque no es todo el que quiere, dice Pablo. Está bien que quieras. Está súper bien que quieras. Pero quizás no tienes el llamado. Quizás no tienes la madurez para ser pastor. Y eso es algo que en nuestra época mucha gente no entiende y no quiere aceptar. No todo el que quiera ser pastor puede serlo. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 2. Pero es necesario. Esa palabra necesario es importante. Palabra dei en el griego significa obligatorio. Es un deber. Esta no es una sugerencia, dice Pablo. Esta no es una opción, es un deber. Si tú quieres ser pastor, hay algo primero que tienes que cumplir, dice Pablo. Tienes que cumplir primero ciertos requisitos. Y esto no es opcional, sino que es una obligación. Por eso Pablo dice es necesario. Esa palabra necesario es la misma palabra que Jesucristo va a utilizar cuando dice que Él era necesario hacer la voluntad del Padre. Cuando era necesario hacer esto o aquello, era una obligación. Era una obligación, era un deber que Él tenía. Entonces esto tenemos que tener bien claro, hermanos, ¿sí? Aquí en la iglesia, lo que nosotros vamos a hacer es esto. Una persona quiere ser pastor, perfecto, qué bien. Nos alegra y nos parece algo bueno, pero primero tenemos que probarlo. Pero primero tenemos que ver si cumple los requisitos. Y si no los cumple, tenemos que decirle, hermano, con todo amor, no. Dios no te ha llamado quizás a esto. Porque si Dios te llama, Él también te capacita. Él también te da los dones y el carácter para poder cumplir a lo que te ha llamado, ¿sí o no? Y esto es importante, ¿sí? Porque dentro de la iglesia, escucha, ni el pastor José, ni yo, ni nadie aquí va a escoger a dedo quién es pastor, no. Sino lo que la iglesia hace, escucha bien esto, es reconocer a aquellos que Dios ha llamado. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Ni siquiera elegimos, reconocemos. ¿Cómo vamos a reconocerlos? A través de los requisitos que Pablo va a darnos acá. Entonces uno, hermano, quiere ser pastor. Después de un buen tiempo de prueba, probamos de que cumple todos los requisitos que ahora voy a explicarlos. ¿La iglesia qué? ¿Qué tiene que decir? Perfecto, pastor, ¿sí? Los pastores vamos a reconocer, vamos a decir, sí, ha sido llamado. No es que yo elijo, no es ni siquiera si me cae bien o no me cae bien, ¿sí? No, si cumple los requisitos, tiene el deseo, ya está, ¿se entiende? No es como en algunas iglesias de que el hermano del pastor, el cuñado del pastor, porque es pues tiene afinidad, ¿no? Y él, no es así, hermano, ¿sí? Incluso algún rato que mis hijos crezcan, uno de mis hijos dice, quiero ser pastor. No porque sean mis hijos, son pastores, hermano. Igual que tus hijos, si eres doctor, no significa que sean doctores o no. No, va a haber que reconocerlos igual. Y si les dicen que no a mis hijos, bien. Porque lo que importa es la iglesia de Dios, no mi iglesia. Y entonces Pablo va a decir, primero tienen que cumplir ciertos requisitos. 14 requisitos va a dar Pablo para los pastores. 15 requisitos Pablo va a dar para los pastores. Primero, irreprensible. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esto en realidad ya nos pone, esto en realidad es como, de aquí sale todo lo demás, ¿sí? El hecho de ser irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Uno, no significa ser perfecto, ¿sí? Si significara ser perfecto, Pablo estaba descalificado. Timoteo estaba descalificado. ¿Ya? Pedro, han leído los evangelios, estaba descalificado. No significa perfecto.
Pablo mismo va a decir Romanos 7, lo que ya vamos a empezar a estudiar dentro de unas semanas. Yo peco, ¿sí? Yo no soy perfecto. Pablo va a decir, Filipenses capítulo 3. No que yo ya la he alcanzado, que yo sea perfecto, no. No significa perfecto. Pero lo que sí significa la palabra irreprensible es alguien al cual no se lo puede acusar continuamente de algo. Algunos pastores ponen este ejemplo que es bueno, es como pensar en una taza. Y una taza tiene ¿qué? Tiene como una oreja, ¿verdad? De la cual agarramos, un agarrador. La idea es que el pastor no tiene eso, un lugar donde siempre se lo agarre. ¿Sí? Déjenme ponerles un ejemplo, ¿sí? Imagínense que mañana alguno de ustedes, no sé, me ve en la calle, ¿sí? Y me ve insultando a alguien, ¿sí? ¿Ya? Y luego ustedes vienen aquí a la iglesia y empiezan a conversar con los hermanos y dicen, lo he encontrado al pastor Álvaro insultándole a alguien y parecía que lo iba a pegar, ¿sí? Y entonces los hermanos empiezan a decir esto. Así siempre es, ¿sí? Siempre es así, siempre. Incluso a mí me ha querido pegar una vez. Ahí está. No soy irreprensible. Ahora, muy diferente es de que me vieron hacer eso en la calle, vienen aquí, hablan, conversan, hablan conmigo, qué sé yo, y la misma comunidad dice, qué raro, ¿sí? Nunca lo hemos visto hacer eso. ¿O qué le habrá pasado? Porque él no es así normalmente. ¿Se entiende? Entonces es una forma de carácter que está acostumbrado en el anciano, en el pastor. Una forma de vida en la que estamos acostumbrados a vivir. Podemos fallar, podemos errar, pero no hay algo de lo que siempre se nos agarra. Siempre es así, ¿sí? No, debemos mostrarnos irreprensibles. Irreprensibles. No podemos tener, como se dice vulgarmente, cola que se nos pise todo el tiempo. Ahora, hermanos, aquí por si acaso, esto es importante. Los requisitos que se da a los pastores, ¿sí? ¿Por qué se le dará estos requisitos a los pastores? ¿Porque ellos son superhombres, mejores que todos los demás, en una posición más elevada o algo así? No. Por si acaso, y antes de continuar todos estos requisitos, todos los requisitos que se le da a los pastores es algo que también, si ustedes leen el Nuevo Testamento, se demanda de ustedes, ¿ya? De todo cristiano se demanda que sea irreprensible, por ejemplo. Díganme, ¿a qué cristiano se le dice, tú sí puedes adulterar? No eres pastor, ¿no? No, ¿verdad? ¿A qué cristiano se le dice, sabes, tú sí puedes andar en borracheras? Porque a los pastores se les requiere eso, pero a los cristianos comunes y corrientes no. No, ¿verdad? Entonces esto es importante, porque ahora que estamos hablando de los requisitos, en realidad, escucha, el pastor está llamado a ser ejemplo de un cristiano maduro. ¿Pero por qué? Porque debe ser ejemplo para que toda la congregación camine hacia ese rumbo. ¿Se entiende? Pero en realidad es algo que se va a requerir de todos ustedes. A todos ustedes la Biblia les va a decir, sean amables, sean hospedadores, sean irreprensibles, sean maridos de una sola mujer, sean decorosos, enseñen. A los padres se les manda enseñar a sus hijos, ¿sí o no? Entonces el pastor tiene que ser ejemplo en eso. Entonces al pastor lo único que se le va a pedir es, escucha, algunos han malinterpretado este pasaje pensando de que Pablo como que está buscando la perfección, así un hombre santo, perfecto, purísimo, así, solamente él puede ser pastor y entonces muchos creen que no puede. No, Pablo lo único que está demandando acá es un cristiano maduro, ¿sí? Es alguien maduro en la fe. Y esto comienza con ser irreprensible. O sea, no tener algo de lo que siempre nos están acusando, ¿sí? Erramos, fallamos muchas veces. Pero no tener algo que constantemente se nos está diciendo, sí, eres culpable de esto, todo el tiempo. ¿Sí? Segundo, marido de una sola mujer. Es interesante que Pablo ponga primero irreprensible y luego marido de una sola mujer en el mismo lugar. Sí, juntos. ¿Por qué? Porque ¿dónde un hombre va a mostrar que es irreprensible? Con la relación con su esposa primero, hermano. ¿Sí? Nuestras esposas saben realmente quiénes somos. Aquí en la iglesia puedo aparentar mucho. Aquí en la iglesia puedo predicar como un ángel, hermano. Pero mi esposa sabe quién soy. Mi esposa sabe quién soy, cómo hago las cosas, cómo me esfuerzo, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, qué carácter tengo. Y entonces Pablo va a mencionar esta relación que tiene el que quiere ser anciano con su esposa. Y debe ser un hombre fiel, un hombre fiel. Ahora aquí voy a detenerme un momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, escucha bien esto, ¿sí? El matrimonio en la Biblia, ¿cuál es uno de los objetivos más grandes que tiene el matrimonio en la Biblia?
uno de los fines, una meta que tiene el matrimonio en la Biblia. ¿Cuál es? Representar el Evangelio. No sé si sabían eso. Pablo dice eso en Efesios 5. Maridos, amen a sus mujeres como ¿quién? Como Cristo ama a la iglesia. Esposas, sujétense a sus esposos como ¿quién? Como la iglesia se sujeta a Cristo. El matrimonio tiene el llamado de ser una representación viva en este mundo del Evangelio, donde se muestre de alguna forma la relación que nosotros tenemos con Cristo en nuestro hogar, ¿sí? Pregunta, ¿cómo un hombre que no puede tener su hogar en orden y que en su casa no se representa el Evangelio puede dedicarse a predicar del Evangelio, a ser un ministro del Evangelio, a ser un representante del Evangelio? ¿Cómo puede ser eso? No. Por eso Pablo exige como una obligación de que el pastor sea marido de una sola mujer, que sea fiel a su esposa. ¿Cómo será un ministro del Evangelio si no puede reflejar a Cristo en su hogar, siéndole fiel? ¿Cristo va a abandonar a su iglesia en algún momento? ¿La va a engañar con otra? No, ¿verdad? Cristo no. Cristo muere y nada puede separarnos de su amor, dice. El adulterio, hermano, descalifica completamente a alguien para pastor. Y si ustedes lo combinan con Proverbios 6, versículo 32 al 33, lamentablemente, y la Biblia explica esto de manera clara, aquel que adultera no es sabio, y esa mancha no se quita. No estoy diciendo, hermano, que no tenga perdón. No estoy diciendo de que no sea recibido dentro de la iglesia. No estoy diciendo de que no sea restituido y que incluso la relación en su casa no se pueda restablecer. No estoy diciendo eso. Pero ese pecado, el adulterio, es un pecado muy, muy grave que mancha la vida de un hombre para siempre, dice Salomón. Puede ser perdonado, se debe perdonar, se debe restituir esa relación. Se lo debe discipular en la iglesia. Si está arrepentido sinceramente es perfecto. Pero es algo que va a quedar para siempre. Es triste y uno tiene que tener, por eso el autor de Proverbios una y otra vez va a hablar y va a decir cuidado con la mujer adúltera, huye de ella, porque sabe lo grave que es ese pecado, una mancha que no se va a quitar. Es por eso que un pastor no puede ser alguien que haya adulterado, no puede ser alguien que no sea fiel a su esposa, imposible. ¿Para qué lejos estamos de eso? Cuando he escuchado de que en una iglesia, una de las iglesias de la eclesía, ¿sí?, uno de sus pastores es conocido más bien por andar molestando jovencitas dentro de su iglesia, siendo casado el tipo. Y me expreso así porque realmente da bronca. Y ya nos damos cuenta de que en muchas iglesias no se los prueba como acá dice. No se ve si realmente cumplen los requisitos como acá dice. Es más, me he topado con iglesias de que ordenan a hombres sin ni siquiera conocer a su esposa, sin ni siquiera conocer su casa, cómo estará su casa. Ya, porque predica lindo, ¿no? Porque habla bien, porque es bien servicial, lo meteremos. No es así. Luego, ¿por qué van mal las cosas? ¿Por qué la iglesia va mal? ¿Por qué todo va mal? Porque Pablo nos ha dicho, Cristo mismo nos ha dado un ejemplo claro de cómo debe ser el pastor. Y comienza siendo irreprensible, y esto primeramente se demuestra con la relación con su esposa. Es marido de una sola mujer. Ahora, ¿eso significa que un divorciado no puede ser pastor? Ese es un tema amplio, hermano, pero lo voy a intentar resumir. Si se divorció siendo cristiano, no puede ser pastor. No puede. Si se divorció antes de ser cristiano, cuando uno llega a Cristo, ¿qué dice la Biblia? 1 Corintios 5, 17. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces no podemos tomar en cuenta los pecados antiguos para ahora que uno recién es cristiano, ¿se entiende? Pero si resulta que siendo cristiano no puede organizar su familia de manera correcta, ya ha habido una separación aunque sea de manera lícita, ¿sí? No puede. Ahora, ¿un soltero puede ser pastor? Sí puede ser pastor, ¿sí? Sí puede ser pastor. Timoteo era soltero, Pablo era soltero. Sí puede ser pastor. Pero sí, esto de marido de una sola mujer también se aplica a ese hombre. Tal vez pueda ser soltero, pastor, está bien. Pero no es un mujeriego por si acaso. No es uno de esos changos que andan ahí con una hermana, con otra hermana y luego hablando con esta, hablando con la otra. No es así. Descalificado, ¿sí?
Tiene que mostrar, porque esto de ser marido de una sola mujer también tiene que ver con esto de la moralidad, de ser respetuosos, de tener cuidado con el sexo opuesto. Por eso Pablo mismo le va a decir a Timoteo, escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo en el capítulo 5, versículo 2. A las ancianas como a madres, escucha lo que le dice, a las jovencitas como hermanas, escucha, con toda pureza, Pablo le dice a Timoteo. Pablo sabe de que está bien, un pastor puede ser soltero, pero debe mostrar pureza. Debe mostrar pureza. Entonces, marido de una sola mujer. 3. Sobrio, dice Pablo. Versículo 2. Marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué significa sobrio? Literal, significa sin vino. Sin vino. Pero no solamente significa sin vino, sino también tiene que ver con esto de controlarse a uno mismo. De tener dominio propio. Dominio propio. Alguien que se controla. Alguien que sabe decir no cuando es necesario decir que no. Alguien que no se deja llevar simplemente por emociones o por cosas externas que lo controlen. Es alguien que se controla a sí mismo, que sabe cuándo decir no, que es disciplinado. Eso dice el apóstol Pablo. Y une esto de sobrio con prudente. La palabra prudente literal puede ser traducida como dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Esto tiene que ver con un hombre disciplinado, ordenado, que tiene sentido común, que tiene discreción, que es objetivo, ¿sí? En la iglesia, hermanos, se van a presentar problemas. ¿Sabes lo que no quieres? Un pastor que actúe por emoción, ¿sí? Que actúe por emociones, sino que sea objetivo, que se controle a sí mismo. Entonces, imagínate que mañana, sí, yo tengo en la iglesia mucha familia cercana. Imagínate que mañana acusan a alguna familiar cercano mío, ¿sí? De algún pecado. Y hay que intervenir o hay que hacer lo que la Biblia dice. Si no soy prudente, como Pablo dice acá, es que es mi hermano, o mi tío, o mi cuñada, o algo así. Podría ponerme así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero el ser prudente significa soy objetivo, ¿sí? No voy a hacer acepción de personas, no voy a dar preferencia una sobre otra. No voy a actuar controlado así por emociones fuertes, sino voy a pensar, voy a razonar, voy a discernir cómo son las cosas. 5. Decoroso, dice Pablo, versículo 2. Prudente, decoroso. ¿Qué significa decoroso? Es un hombre, escucha, respetable. Por eso, si hay algo que a mí me molesta, son esos pastores de jóvenes. Porque si hay algo que no son respetables. Los jóvenes los pueden tratar como a cualquier otra persona. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, y ustedes saben, muchos de ustedes han estado en mi casa esta misma semana, han habido hermanos en mi casa, los cuales nos ponemos a jugar a veces juegos de mesa. Y está bien, hermanos, soy pastor, pero puedo jugar un juego de mesa, sí, y puedo meterme en el juego, así como algunos saben, soy un poco competitivo. Y está bien, sí. Pero aún así hay siempre un carácter respetable. Un carácter respetable, ¿sí? No, eso es lo que hay dentro en el pastor. Hay un carácter respetable. Tiene el respeto de su familia, tiene el respeto de su congregación. ¿Por qué? Porque es un hombre decoroso. La palabra decoroso, griego kosmios, significa es alguien con virtud, es alguien ordenado, es alguien que tiene su vida en orden. Hace poco escuché de un hombre que iban a meterlo al pastorado, que vivía como un jovencito, adolescente. Se dormía a las 3 de la mañana, creo, después de haber jugado videojuegos, y se levantaba a las 12 del mediodía para almorzar. Un hombre adulto, ¿sí? Y lo estaban considerando para ser pastor un momento. Eso no es ser decoroso. Eso no es ser ordenado. Eso no es ser ordenado. 6. Hospedador, dice Pablo. Versículo 2. Hospedador. Creo que entendemos esa palabra, hospedador, ¿sí o no? Significa alguien que tiene su casa abierta. Ahora aquí tengo que tocar un tema importante, ¿sí? Por la época en la que vivimos. El pastor, hermanos, no es una estrella de rock, ¿sí? Al cual después de que predica van a venir los ujieres y nadie lo toquen y váyanse y no lo miren y no se acerquen, ¿sí? No toquen al ungido, ¿sí? No es el pastor el que dice yo necesito un jet para no andar en aviones con gente común porque el diablo va rápido y no sé qué macanas. No es hospedador. Esta palabra hospedador tiene que ver con personas que quieren estar con la gente, que disfrutan estar con hermanos, conversar, charlar, tienen las puertas de su casa abiertas, pueden visitarlo, él también visita.
Es alguien que muestra ese tipo de amor, está dispuesto a almorzar, a invitar, está dispuesto a eso. Y por eso ustedes saben, dentro de la congregación siempre hemos buscado eso. Con los que quieran visitarme, es más, tenemos un día en el cual recibimos gente los días jueves. Ahora no puedo recibir a los 120 hermanos que estamos acá, ¿no? Pero estamos recibiendo poco a poco, o vamos a visitarlos. Está bien. La casa del pastor también tiene que ser algo que se conozca. ¿Por qué? Porque el pastor debe mostrar que ¿qué? Que tiene su casa en orden, su familia en orden. ¿Cómo van a saber que mi familia está en orden si no vienen algún rato a visitarme? ¿Cómo van a ver cómo estoy disciplinando a mis hijos, corrigiendo a mis hijos, instruyendo a mis hijos? La relación que tengo con mi esposa si no vienen, si no están en algún momento, si no compartimos una mesa juntos. El pastor está así, está dispuesto, ¿sí? El pastor, como alguna vez se lo puso, huele a ovejas porque está entre las ovejas, ¿sí? Está bien, es eso un requisito. 7, apto para enseñar. Y ya como se habrán dado cuenta, hermanos, no vamos a llevar hoy día a los diáconos, vamos a tener que dejarlo para dentro de 2 domingos, pero hoy día por lo menos vamos a terminar el tema de los pastores. Apto para enseñar, dice Pablo, versículo 2, terminando el versículo 2. Aquí tengo que hacerles notar algo, hermanos. La mayoría de los requisitos que se da para el pastor tienen que ver, escucha bien, con su carácter, ¿ya? ¿Por qué menciono esto? Claro, porque no porque una persona enseñe bien, significa que puede ser pastor. Pero ahora, enseñar bien es un requisito también, ¿sí? Pero hay muchas personas que creen que porque una persona se para aquí enfrente y puede hablar de manera, tiene una buena oratoria o puede enseñar correctamente y se le entiende, ya, pastor. No es así. Ser apto para enseñar es un requisito, pero no es el único requisito. Y la mayor parte de los requisitos que Pablo acá está refiriéndose al carácter del hombre. Pablo quiere que sea un hombre maduro. Y aparte del carácter que tiene que tener un talento. ¿Cuál es ese talento? Enseñar. Apto para enseñar. Hermano, quieres ser pastor, pero no enseñas ni en tu casa. Te falta mucho, ¿sí? Te falta harto. Quieres ser pastor, pero cuando enseñas nadie te entiende. Lo siento, hermano, si no es por malos, es un requisito. Yo he tenido hermanos así también en la iglesia, que quiero enseñar, y cuando ellos se ponen a enseñar, confunden más a todos. Entonces empiezan a dar vueltas, a divagar por aquí, a entrar por acá, por allá. No tienen un pensamiento ordenado cuando enseñan. No van de un punto A a un punto B a un punto C, sino que van de la Z a la D y se van por todas partes. Eso no es ser apto para enseñar, ¿sí? Tiene que ser apto para enseñar, tiene que tener un talento para enseñar. Ahora, esto es importante. Como dije, este no es el único requisito, pero sí es uno importante, porque ¿cuál es la labor más importante del pastor? Aparte de orar, ¿saben cuál es? Enseñar. Es más, es por eso que necesitamos diáconos, para los pastores poder dedicarnos a eso y no tener que estar preocupados por todos los temas de organización dentro de la iglesia. Los mismos apóstoles van a decir, nosotros tenemos que dedicarnos, vamos a ver eso en 2 semanas, tenemos que dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra. Esa es nuestra responsabilidad más grande. Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 4, yo te ruego, te imploro por Cristo, por los ángeles, por Dios, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, esta es tu labor más importante. Predica la palabra. Entonces tiene que ser un hombre que conoce la palabra, que enseña bien la palabra, que conoce bien su Biblia y que se le entiende cuando enseña. Ahora, dentro del talento para enseñar es posible que algunos tengan más, otros menos, pero no hay un pastor que no enseñe, ¿sí? Una vez me topé, después de estar debatiendo con un chico que se creía pastor, y decían esto es bien interesante, ¿no? Porque los que me conocen a mí, cuando yo me pongo a debatir, es versículo aquí, versículo acá, capítulo allá, y aquí dice, y Calvino dice, y esto dice, y lo otro dice, y todo, y es así, uno argumenta así, porque sabe lo que enseña. Y el otro no, el otro era todo, pero es que yo creo, pero es que yo pienso, pero es que a mí me parece, nada de Biblia, cero Biblia, ¿no? Y me sorprendió de que una hermanita que estaba escuchando o leyendo nuestra discusión hace años, dijo, aquí se puede ver esta diferencia. El hermano Álvaro se nota que es teólogo, ¿sí? Y el pastor, no voy a mencionar su nombre, él es pastor, ¿no? ¿Por qué? ¿El pastor es un ignorante que no sabe la Biblia? ¿Eso es lo que me estaban diciendo? ¿Sí?
¿Es un ignorante que solo se basa en emociones? ¿Es eso el pastor? No. El pastor es apto para enseñar. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, en esta misma epístola, tú dedícate a leer, a enseñar y a exhortar. Dedícate a la palabra. Tú preséntate, Pablo le va a decir, 2 Timoteo 2:15, como hombre que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien la palabra de Dios. Esa es una tarea que tiene el pastor, ese es un trabajo, esa es una responsabilidad que tiene. Ahora aquí también tengo que mencionar esto, hermanos, no me digas que alguien es pastor si predica falsas doctrinas. Eso no es ser apto para enseñar. ¿Cuándo van a entender? El Toto Salcedo, Luis Guachaya, Claure y entre muchos de ellos que lo siguen, no son pastores. Porque no puedes decirme que alguien es apto para enseñar y se pasa décadas predicando falsas doctrinas. No tiene sentido, ¿sí o no? No estoy diciendo, hermano, que a veces uno como pastor puede errar quizás en algo, en algún momento, como Apolos. ¿Han leído de Apolos? Hechos 19. Él erró en algún momento, pero se reformó, por así decirlo, o se corrigió. Pero hombres que han estado décadas, años, enseñando falsas doctrinas, trayendo más bien a los falsos maestros a nuestra ciudad, no me van a decir, hermanos, de que ellos son pastores, Y es por eso que nosotros somos bien claros respecto a estas personas. No son pastores, son falsos maestros. El pastor verdadero es apto para enseñar. ¿Y ahora cómo? ¿Cómo es que es apto para enseñar? Esdras 7:10. Déjenme leerles ese pasaje. Es un pasaje que muestra claramente cómo un pastor, si bien yo sé Esdras no era un pastor como ahora lo somos, pero es un ejemplo de cómo el pastor es, ¿sí? Escucha lo que dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Escucha, resulta que requiere preparación, ¿sí? Requiere preparación. No es de que el sábado en la noche estoy pensando, ¿y qué les predico mañana? ¿Sí? O no es como algunos han dicho, ¿no? Al subir al púlpito ese rato pienso qué les voy a decir. ¿Qué es eso? No, Esdras dice, preparó su corazón. Era algo profundo, desde lo más profundo de su ser se preparó. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Esdras era un estudiante. Inquirir, la palabra inquirir, ahí significa escudriñar, buscar, registrar, ¿sí? Es como un minero que se mete a la mina y está cavando y cavando, cavando para encontrar tesoros. Es así. Uno se mete a la escritura y empieza a cavar y a cavar y a cavar y a buscar y a estudiar y a profundizar. Es eso lo que hizo Esdras. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y ahora escucha, para cumplirla. No se trata de que yo enseñe lo que yo no vivo. No se trata de que yo enseñe lo que yo no vivo. Eso es ser hipócrita. Eso me descalifica más bien de ser pastor. No se trata de enseñar lo que yo no vivo, sino se trata primero de vivir lo que yo estoy estudiando. Y escucha lo que dice, para cumplirla y para enseñar entonces en Israel sus estatutos y decretos. Ese es el patrón, ¿sí? Estudias, practicas, predicas. Ese es el patrón que la Biblia nos da y eso es lo que el pastor está llamado a hacer. Y junto con la oración, como ya he mencionado, es su labor más importante. Y una labor que tenemos como pastores, escucha bien esto, es formar a otros pastores. Ya he leído 2 Timoteo 2:2 cuando Pablo le dice a Timoteo, tú lo que has aprendido, enséñalo a otros hombres fieles para que ellos también enseñen. Tenemos esa responsabilidad y ya estamos en el punto dentro de esta iglesia en la cual vamos a empezar a formar de manera ya más directa a diferentes hombres, esperando de que Dios quiera que sean pastores. Entonces, apto para enseñar, ¿sí? 8. No dado al vino. ¿Qué significa no dado al vino? Sencillo. No es un borracho, hermanos, ¿eh? No es alguien que se deja controlar por ese tipo de vicios. La Biblia, escucha, no dice que sea pecado tomar un poco de vino, ¿ya? No es pecado eso. Pablo mismo le va a decir a Timoteo en esta misma epístola, toma un poco de vino por tus constantes enfermedades del estómago. No era pecado tomar vino, lo que sí es pecado es dejarse controlar por el vino. El pastor no es así. El pastor tiene control de sí mismo y no tiene ese tipo de vicios. Proverbios 20, versículo 1, escucha, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y como ya dije, en una era en la cual estamos tan terrible, en este mundo tan terrible, esto no solo se aplica al vino, sino también a cualquier otro tipo de vicio. El pastor no es alguien que tenga un vicio.
No puede tener un vicio. No puede ser así. Ahora, hermanos, como ven, Pablo se toma muy en serio este tema del pastorado, como también se va a tomar muy en serio el tema del diaconado, y va a dar requisito tras requisito tras requisito. Como ya deben haber notado, y algunos ya están viendo sus relojes, hoy día no nos va a alcanzar el tiempo ni para terminar a hablar de los pastores. Vamos a concluir este sermón dentro de 2 semanas, ¿sí? Pero con esto quiero simplemente que sea una anticipación de que nuestra iglesia está trabajando y tiene esta visión respecto al liderazgo. Y estamos orando, como saben, los sábados y en general estamos orando porque hayan más pastores dentro de nuestra iglesia y porque hayan diáconos también dentro de nuestra iglesia. Y queremos, hermanos, de que ustedes conozcan. ¿Saben cuál es uno de los problemas por los cuales falsos pastores se levantan como pastores? Por su culpa, hermanos, porque ustedes les dicen pastores. Ustedes les dicen pastores, ¿sí? Es eso. Y entonces esos hombres se creen lo que les dicen, pues, ¿no? Porque ustedes no saben reconocer, no tienen el discernimiento. Los mismos pastores, ¿sabes? No tienen el discernimiento para poder juzgar, discernir si alguien realmente es pastor. Y lo que queremos dentro de nuestra iglesia, ya que ahora vamos a comenzar este proceso, que va a ser largo y continuo y permanente en nuestra iglesia, de formar pastores, de ordenar diáconos, queremos que ustedes conozcan esto, hermanos. Y como no quiero hacerlo rápido y pasarme así rápido todos los requisitos y el tema del diaconado, hermanos, por hoy día vamos a concluir, pero vamos a continuar en 2 semanas con este tema, ¿sí? Pero para terminar, hermanos, el día de hoy quiero presentarles y vamos a hablar del diaconado en 2 semanas. Tenemos 2 personas dentro de nuestra iglesia, las cuales están siendo probadas para el diaconado, ¿sí? Probados para el diaconado. Son una pareja de esposos que les voy a pedir que pasen, el hermano José, la hermana Mabel, ¿sí? Que ellos están siendo probados para el diaconado. Ya hace bastante tiempo, bastantes meses. Pasen, hermanos, adelante. Bastantes meses hemos hablado con ellos, hemos visto en ellos realmente un llamado al servicio. A nosotros nos llamó mucho la atención eso de ellos. Y les hemos propuesto, y ellos tienen el deseo también de ser diáconos dentro de la iglesia, ¿sí? Vamos a estudiar, como dije, respecto al diaconado dentro de unas 2 semanas, porque la próxima semana yo no voy a estar acá. Pero queremos presentarlos a la iglesia para que ustedes los conozcan y sepan de que están en este proceso, ¿sí? Están en este proceso en el cual están siendo probados respecto a los requisitos que la Biblia tiene para el diaconado. Y así como estamos haciendo con ellos, vamos a hacer lo mismo con diferentes hombres que quieran ser pastores, diferentes hombres y mujeres que quieran ser diáconas o diaconisas. Vamos a hablar más de eso dentro de 2 semanas. Y les rogamos, hermanos, estén orando por el hermano José, por Mabel, porque lo que esperamos es de que ya en los siguientes meses, después de haberlos visto un buen tiempo, estamos con más de 1 año viéndolos poco a poco, cómo son, cómo es su carácter, cómo va su familia. Esperamos en los siguientes meses, Dios quiera, si es que no hay ningún problema, ninguna objeción dentro de la iglesia, porque como vamos a ver dentro de 2 semanas, la iglesia debe dar su aprobación respecto a los diáconos. Si no hay ninguna objeción o algo así, van a ellos ser ordenados como diáconos dentro de la iglesia. Así que aprovechando para estudiar estos temas, queríamos aprovechar de poder presentárselos, hermanos. Y les voy a rogar de que ahora oremos para terminar este sermón, que queda inconcluso por el momento, pero oremos también por la vida de nuestro hermano José y nuestra hermana Mabel y por lo que vaya a suceder dentro de nuestra iglesia, ¿sí? Esperamos y rogamos que Dios realmente pueda levantar verdaderos hombres, pastores y diáconos dentro de nuestra iglesia, hermanos. Y de eso depende que nuestra iglesia vaya bien, sinceramente, ¿sí? De que haya realmente hombres y mujeres, diaconisas, diáconos y pastores, varones, que puedan dirigir a su grey. Y oremos hoy día por esto, sí, hermanos. También, por si acaso, antes tal vez de esto, queremos hacer un llamado a todos los que quieran ser diáconos y todos los que quieran ser pastores, ¿sí? Como he dicho, hoy día queda un poco inconcluso todavía el sermón del día de hoy. Tenemos que hablar varios temas todavía. ¿Será que hay pastorcitas? Algunos se están preguntando eso. Ya hay una hermana aquí que quiere ser pastor, estoy seguro. Vamos a hablar de eso, hermana, dentro de 2 semanas, así que aguántenme un poco. Y respecto al diaconado, igual, hay un poco de duda. Habrá diaconisas, mujeres diáconas. Vamos a hablar también de eso y vamos a exponer. Pero queremos hacer también un llamado, hermanos, ¿sí? Aquellos que tengan el deseo de ser pastores, por favor, háganoslo saber. Háganoslo saber a mí, al pastor José.
Aquellos que quieran ser diáconos, aquellas mujeres que quieran ser diaconisas, háganoslo saber también, ¿sí? Háganoslo saber, hermanos, no te lo guardes, muestra ese deseo. Y nos interesa más bien ver ese deseo. Y rogamos al Señor de que pueda haber más postulantes, ¿sí? Pero como hemos visto hoy día, va a ser con calma, probando poco a poco, para que realmente hayan hombres que dirijan su iglesia de manera correcta. Ahora sí, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta mañana o ya tarde, Dios mío, por este tiempo que hemos tenido de predicación. Te ruego, Dios, de que tú puedas guiarnos en tu palabra, para que tú puedas, Señor, realmente dirigir esta iglesia para tu gloria. Vemos, Dios mío, tanto desorden, tanta confusión, tanta falso liderazgo dentro de muchas iglesias en esta ciudad, Señor, de lo cual no nos alegramos, sino más bien nos duele en el corazón ver eso, Señor, y que tu iglesia está siendo mal dirigida, tu iglesia está siendo maltratada, a veces abusada, Señor, por hombres e incluso mujeres que ocupan un rol que no les toca, que no les compete, que ocupan un rol por el cual no cumplen ningún requisito, no se los ha aprobado como se debería. Pero te rogamos de que en esta iglesia, Señor, tú nos guardes de esos errores, nos guardes de estos errores, Dios mío. Te ruego, Dios, por tu misericordia, te pido, Señor, porque nos des el discernimiento como congregación para poder ordenar a los pastores que tú quieres que sean pastores acá, a los diáconos y diaconisas que tú llames, Dios mío. Te ruego, Señor, por tu misericordia. Te agradezco, Señor, por este tiempo y te rogamos de que tú prepares también nuestros corazones para dentro de 2 semanas poder concluir esta sección de 1 Timoteo, para que como iglesia todos estemos con un mismo corazón, con un mismo pensamiento, caminando hacia lo que tú nos mandas. Y hoy día especialmente te rogamos por el hermano José Durán, por la hermana Mabel, Señor. Te rogamos por esta pareja y te agradecemos, Señor, por su vida, por toda la dedicación que tú les has dado, Dios mío, por todo el servicio, el corazón que tú les has dado y por el privilegio que les estás dando ahora, Señor, de poder ser considerados como posibles diáconos dentro de tu iglesia. Te agradezco, Dios, por esto. En el nombre de Jesús oramos y te rogamos por tu guía y por tu sabiduría y por tu gracia, Señor, sobre ellos. Amén.